Pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. En esta sesión, una sesión científica, don Manuel Álvarez Romero, académico correspondiente y presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, nos va a deleitar, espero, con una conferencia titulada El papel de la divulgación desde las academias de medicina. Estoy seguro que será así. Muy bien. Excelentísimo la leña con la veña. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, ilustrísimas señoras y señores académicos, colegas, amigos, es para mí un gran honor exponer en este foro tan valorado y apreciado y reflexionar con ustedes sobre el tema que considero esencial para el presente y el futuro de nuestras instituciones: la tarea divulgadora de las academias de medicina en España, su concepto, su valor y su desarrollo a lo largo del tiempo. Trataremos del concepto, de los tipos y modelos divulgativos, del valor de la tarea divulgadora de las academias de medicina, del desarrollo histórico de la tarea divulgadora, de los retos actuales y perspectivas de futuro y unas palabras de conclusión. Vivimos en una época caracterizada por la sobreabundancia de información y a la par, paradójica y desgraciadamente, por la escasez de conocimiento fiable. En este contexto, la voz de las Reales Academias de Medicina, una voz que, avalada por el rigor, la independencia y la historia, se vuelve más necesaria que nunca, y de ello hemos de ser conscientes. Nuestra misión no se limita a la investigación, a la docencia, a la clínica o a la formación de especialistas. También consiste, y esta es una frase clave, en trasladar el saber médico a la sociedad, contribuir a su comprensión y fomentar una cultura sanitaria que ayude a mejorar la vida de las personas. La divulgación, en este sentido, no es un apéndice ni una tarea secundaria, es parte constitutiva de la razón de ser de las academias desde su origen. Y precisamente sobre este triple eje, su concepto, su valor y su desarrollo, quiero articular esta intervención de hoy. Mi interés por esta función divulgativa, y esto es familiar y íntimo, surgió en torno a los años 2022 en la pandemia del COVID-19. Y fue tan notable la huella que dejó en todos nosotros esa pandemia, que nos sensibilizamos bastante en general como personas. Y en el número 814, era el año 21, de una revista llamada Actualidad Médica, publicación de las Academias Andaluzas de Medicina, en relación con el Consejo Andaluz de Colegios Médicos, ahí se incluye un suplemento en base a esta pandemia, el COVID, que entraña un claro y novedoso valor. Aquello cayó en mis manos y me llamó poderosamente la atención, fue una conmoción interior por lo que ahora veréis. Ahí en esa revista se incluye un espacio a modo de glosa del citado y completo suplemento de 140 páginas y 21 artículos que intitula al conjunto bajo el título de Impacto de la COVID-19 en el sentir, pensar y hacer de una Academia de Medicina Española. Esto lo publicaba la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz corporativamente. Yo ahí descubrí, por sintonía, la presencia de nuestro queridísimo José Manuel González Infante y del profesor Girón. Esa publicación sacó a la luz una veintena, 21 artículos, todos ellos doctos, bien elaborados, actualizados. Es un modelo de divulgación, con contenidos diversos en relación con la disciplina y especialidad de cada uno de los profesores, de los académicos que habían ido preparando su trabajo. Eran asequibles, novedosos, para aquellos momentos de incertidumbre y temor generalizado. Y ahí despertaba que la academia tiene que abrir los ojos de los ciudadanos. Recuerdo bien cómo se iniciaba su lectura describiendo con expresiva riqueza la perspectiva divulgadora en textos de ilustres académicos de esta Real Academia Gaditana de Medicina. Y he dejado aquí escrito que pienso que los profesores José Antonio Girón González y José Manuel González Infante no están lejos de la autoría de esta nota introductoria. A ellos les debo yo esa luz que a mí me ilustró con fuerza en aquellos tan críticos momentos. Aquí comencé a vislumbrar la extensa diferencia existente entre el conocimiento, la sabiduría, por una parte, frente a la ignorancia. Esto abría los ojos, incentivaba el interés de los lectores y a la par señalaba el inmenso valor que conllevan los conocimientos que la divulgación puede aportar en el quehacer de la Academia de Medicina de nuestra patria. Voy a hacer una discusión. He elegido como aval de estas ideas lo que se admira y recoge en la intervención de quien considero mi ilustre maestro en medicina psicosomática, el profesor Juan Ros Carballo, de la que fue introductor en España y Hispanoamérica y también fundador de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática en la reunión habida en el Escorial el 17 y 18 de diciembre de 1956. En un congreso celebrado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, tuvimos ocasión de detenernos y circular en este entorno, este ambiente. Pues Ros Carballo fundó la medicina psicosomática, la Sociedad Española, como vengo diciendo, y él ya era, vino a ser después miembro numerario de la Real Academia Española y de la Real Academia de Medicina de España y bastante más. Y deseo traer a esta sede lo que expuso Ros Carballo en una sesión ordinaria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, cuando ésta tenía su sede en la Torre Sur de la Plaza de España, el 18 de marzo de 1971. Apareció el texto de esa conferencia transcrita por el doctor Jorge Domínguez Rodiño Sánchez Laulé, que tenía el texto original de la conferencia, lo preparó, se publicó, y un hijo suyo, también médico y académico en Sevilla, pues lo puso en una sesión en la Academia de Sevilla, y el texto es precioso y la idea viene muy a pelo para darnos cuenta de nuestro origen de las academias y de la proyección de cuál es el camino que salta en ese sentido. Citaré ahora con la brevedad necesaria algunos párrafos pequeños de esa conferencia. Decía Ros: el médico moderno, eso lo decía en el 71, el médico moderno es cada vez más un médico esclavo. Ya he dicho que el título era Médicos señores y médicos siervos. Esclavo, contento, satisfecho, que no se da cuenta de su esclavitud. Le dominan señores diversos. En un nivel relativamente poco importante le dominan eso que se ha dado en llamar las terceras personas de la medicina.
Es decir, los organismos administrativos, rodajes complicados de la tecnocracia, y no sabe lo que venía después, que estamos muy bien. En un segundo nivel, las máquinas, los aparatos que manejan y a los que no solo rinde inconscientemente culto, sino que volviéndose sacerdotes de esos nuevos dioses, los exhibe ante sus enfermos apologéticamente como el sumum y ápice de la medicina como ciencia, por lo cual se puede ir degradando si nos descuidamos el humanismo que entraña el quehacer del médico como persona. En tercer lugar, el médico actual está expuesto a la esclavitud inherente al mundo que vivimos, mundo tecnificado, desacralizado, esclavitud esta que no por sutil e imperceptible es menos poderosa, esclavitud compartida con sus contemporáneos. Y es cierto, pero compartir la esclavitud no mengua en nada nuestra condición de siervos que ignoran que lo son. Es un gran conocimiento del ser del hombre, del ser médico y de toda esa humanidad, tanto de la sociedad como de los estamentos sanitarios. Continuaba Roth, hay junto a sus inmensos logros una amputación de la realidad, en nuestro caso de la realidad total del paciente. Llegamos a mayor profundidad en el conocimiento de ciertos aspectos del enfermar humano, pero a expensas de perder la visión de muchas otras cosas para la totalidad del ser humano, para facetas muy importantes de su sufrimiento, para su condición de ser fraterno, de persona que solo puede entenderse en un contexto social. Y así, cuando tratamos de salvar la vida en grave peligro de un paciente con coma hepático, decía él, o con un infarto cerebral, arterial, dentro de una unidad de asistencia intensiva, lo hacemos, forzados quizás por la técnica y rompiendo para evitar la contaminación por gérmenes, la comunicación con sus familiares. Esto en la UCI, una época de absoluta aislamiento, luego hay una apertura a la familia porque se ha valorado, ha crecido la valoración de ese factor humano. Continuaba. ¿Por qué ahora al hablar entre vosotros, médicos de Sevilla, en esta ilustre Real Academia de Medicina y Cirugía, me he visto forzado a recordar esa arcaica y siempre viva dialéctica que en nuestra profesión existe entre el médico siervo y el médico señor? Pues allá por el año 1693 se agrupaban en Sevilla 7 médicos. Pone la lista. Los que Marañón llama los 7 hombres buenos de Sevilla, para construir primero la veneranda tertulia médico-química, matemática hispalense, y después la que fue Regia Sociedad de Medicina y demás ciencias. Y esto es la predecesora nobilísima esta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, en la que hoy he tenido el gran honor de hablaros. El horizonte de la medicina, arte a la vez divino y humano, de grandes y pequeños vuelos, ciencia del hombre como aparato, como mecanismo, pero también ciencia del hombre como persona. Y termino, desde los siglos pasados parecen decirme, no lo dudes, siempre, no solo el médico, sino el hombre ha de intentar salir de su condición de esclavo, por disimulada que esté, y volverse señor de la realidad, única forma de servir en el amor a esa otra suprema realidad que es su trascendencia. Y ahí finalizaba el discurso, el texto que conservamos de esa conferencia, de Juan Roca Carballo. Bueno, pues yo quiero y pretendo resaltar con estas palabras cómo la idea divulgativa está en la entraña del concepto y del ser de las Reales Academias de Medicina, y cómo estamos ahora en una época, precisamente ahora, en una época en la que esta misión es especialmente oportuna y asequible. Y lo es en razón del aumento de medios y posibilidades para ser ejercida, de capacidad de potenciación en la expresión. Ojalá
Avancemos en este camino conscientes del valor que esa función conlleva en el amplio océano de la vasta cultura que tanto necesita de selección y dotación de sentido. Esto engancha con el arrastre, la conmoción de aquella revista de actualidad médica provocada desde Cádiz en momento de la pandemia, desde la Academia de Cádiz, y que ha tenido pues bastante eco y bastantes posibilidades, y este quiere ser pues un aspecto parcial de ese eco del que vengo hablando. Las academias son embajadas de la comunidad científica a la que complementan en el amplio escenario de la cultura en general. Y en ese sentido, Actualidad Médica, la publicación a la que antes hemos aludido como preferente en el despertar de esta nuestra tarea, y relata lo siguiente. Este texto es de la introducción de la revista. En el ámbito, esto no tiene firma, pero creo que el eco es el que yo he estado señalando anteriormente. En el ámbito de una catástrofe sanitaria como la que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, nuestra academia no ha permanecido muda. Qué importante y qué bonito y qué audaz. Haciendo suyo el problema científico-técnico y humanístico que ha representado esta hecatombe humanitaria, ha sabido transmitir a la sociedad en la que está incardinada la magnitud y la trascendencia que ha tenido la enfermedad y sus secuelas, así como la respuesta profesional y humana de los sanitarios frente a la misma. Sirva de ejemplo lo citado, y cita la página web de la Real Academia de Medicina de Cádiz en unos textos que se titulan Similitudes con la pandemia de gripe del 18, genes y COVID-19, vacunas frente a coronavirus, y así hasta 21 artículos. Damos un paso más sobre el concepto de divulgación en el marco académico y médico. Cuando hablamos de divulgación médica, conviene comenzar por delimitar su sentido. Divulgar no es simplemente comunicar, ni mucho menos simplificar. Divulgar es traducir sin traicionar. Consiste en transformar el lenguaje técnico de la ciencia en un discurso comprensible para el ciudadano, pero sin perder exactitud ni rigor. Queremos entender que ha de tratarse tal como ha de suceder en una traducción de un idioma a otro, o sea, no perder nada en la identidad del contenido. En el ámbito de las academias de medicina, la divulgación se sitúa junto a otras funciones esenciales: investigación, docencia, asesoramiento institucional, etc. Pero tiene una naturaleza propia, a saber, tiende puentes entre el saber experto y la sociedad. Ese salto es el que tiene que ir deslizándose de una manera suave y encantadora y atractiva. Mientras la docencia se dirige a estudiantes y profesionales, la divulgación se orienta a la ciudadanía en general. Y mientras la comunicación institucional informa, la divulgación forma. Forma opinión, forma conciencia y forma cultura sanitaria. Aspectos que podríamos ver, yo creo que esto, en el Colegio Médico de Sevilla, creo que está bastante vivo. Y José Ignacio del Pino, mi compañero, y yo mismo hemos escrito más de 300 artículos, el último ayer, sobre estos temas de la formación científica dirigida y aplicada a la persona. Históricamente, la divulgación fue inherente a la creación misma de las academias. Nacidas bajo el espíritu ilustrado, las academias españolas se propusieron desde sus orígenes intentar
orientar al Estado y al público en cuestiones de salud. Con el paso del tiempo, el concepto de divulgación ha ido evolucionando. De las conferencias presenciales, los boletines impresos, hemos pasado a un entorno digital, radicalmente digital, inmediato, global, del que tanto podríamos hablar y algo tocaremos más adelante. Hoy las academias deberían aprender a convivir con nuevos formatos. Así está sucediendo y además con una velocidad, con una aceleración creciente. Hoy las academias deberían aprender a convivir con esos formatos y, que no voy a enumerar, sin perder su autoridad, sin perder su estilo elevado. Ciertamente que a la par habrían de contar con unos medios y ayuda de los que en la actualidad carecen. Y se ven algunos amagos de mayores disponibilidades, al menos para los que no estamos en el meollo, pero eso tiene que crecer si queremos, si nos hacemos conscientes de la responsabilidad que nos incumbe. En definitiva, la divulgación académica médica no es mera propaganda científica, no. Es un ejercicio de mediación cultural y cívica. Es una forma de garantizar que el saber médico siga siendo, o comience a ser, patrimonio de todos. Dos palabras para hablar del valor de la tarea divulgadora de las academias de medicina. Realmente ya esto lo hemos tocado. Y vamos a pasar a los tipos y modelos de divulgación. A ver cuáles nos tocan. Perdón, esto no va. Los tipos y modelos divulgativos son, que es el capítulo 3, dice: el concepto de divulgación implica la acción de comunicar, obviamente, de explicar, difundir información, ideas, conocimientos, de manera que sean accesibles y comprensibles para un público más amplio, generalmente no especializado en el tema. Este proceso tiene como objeto principal hacer que temas complejos, técnicos, especializados, sean entendidos por personas fuera del ámbito en el que primariamente surgieron. Precisamente por eso señalaremos algunas características claves de la divulgación. Una característica es la simplicidad y la claridad. Un lenguaje claro, accesible, evitando términos técnicos, explicándolos cuando sea necesario. En segundo lugar, adaptación al público. Se debe ajustar al el nivel de detalle y la forma de presentación según las características del público concreto. En tercer lugar, intención educativa. No perder de vista que estamos educando, adiestrando. Buscamos generar interés, comprensión, promover la reflexión, la acción en torno al tema divulgado. Y por último, multiformato, que sean variadas las distintas fuentes de comunicación, artículos, libros, documentales, conferencias, vídeos, redes sociales, etc. Algunos tipos de divulgación, por su cualidad, serían la divulgación científica, la cultural, la tecnológica, la política o social, con unas especificaciones que podríamos ampliar un poquito. En resumen, la divulgación es una herramienta clave para conectar el conocimiento especializado con la sociedad, fomentando el acceso al saber y el desarrollo cultural mediante fórmulas expresivas diversas. Pasamos ahora un capítulo más con el valor de la tarea divulgadora de las academias. Hablar del valor de la divulgación es hablar de su sentido más profundo. ¿Por qué es importante divulgar? Pues porque divulgar es servir. Divulgar, emplearse, es un servicio. Porque el conocimiento, si no se comparte, se marchita. Lo que damos y se nos pudre en la despensa. Y porque una ciencia sin comunicación acaba encerrada en sí misma.
y podemos distinguir varios tipos de valor en esa tarea divulgadora. Un valor social, elevando el nivel cultural y sanitario de la sociedad. Una especie de alfabetización en salud que favorece hábitos de vida más saludables y ayuda a tomar decisiones bien informadas. En segundo lugar está el valor científico que aporta la divulgación. Refuerza el compromiso de la medicina con la transparencia. Explica el conocimiento sin rebajarlo. Eso es consolidarlo. Cuando los académicos comunican su labor con claridad y responsabilidad, favorecen la confianza pública en la ciencia y legitiman su trabajo. Y, en tercer lugar, valor institucional. Toda academia se legitima no solo por su antigüedad o prestigio, sino por su utilidad social. Es una herramienta de legitimación pública. Permite a la ciudadanía que perciba a las academias como entidades vivas, activas, comprometidas con los problemas reales. Vienen a la memoria muchas de las actividades que en esta Real Academia tuvo lugar en el curso del año anterior, el curso anterior. Y por último, en cuarto lugar, el valor ético. Divulgar es también un deber moral. En tiempos de desinformación y pseudociencia, las academias tienen la responsabilidad de ser faros de verdad y sensatez. En una sesión del mes pasado, aquí se nos expuso en una conferencia todo el tema de la relación de la sexualidad y la vida sexual y la sífilis, la LUES, con una película de los años 20 que fue aquí proyectada como cine mudo con algunas, nos fue muy contentos de ver en que es una aportación ya en aquellos momentos de todo lo que ha sucedido. Por eso da alegría ver cómo ahora se está divulgando que el VIH pues se está llegando muy cerca de la curación. Son los titulares que afloran en estos días pasados. Cada vez que un académico explica con rigor y claridad un asunto médico al público, contribuye a contrarrestar el ruido mediático y el miedo irracional que pululan por los medios de información con una gran efervescencia. Así pues, el valor de la divulgación no es accesorio, es estructural. Sin divulgación, las academias pueden correr el riesgo de aislarse. Con la divulgación se abre a la sociedad sus puertas, renuevan su razón de ser. Volvemos a citar aquí el muy valioso trabajo desarrollado en la revista Actualidad Médica número 814, que ya he citado, en torno a la pandemia del COVID-19 con implicaciones éticas y antropológicas bien notorias. Y al escribir esto recordé que me había forzado o animado a citar algo similar, pues tuve yo ocasión de expresar en la Tribuna Libre de ABC de Sevilla del 24 de octubre del 25 un artículo bajo el título Las 1000 caras de la COVID-19, de mi propia autoría, definiendo y aclarando la necesaria integración de la medicina de familia, la medicina interna y la psicosomática en la atención del llamado COVID persistente o prolongado, que estaba aflorando en pacientes de las primeras infecciones, de los primeros cuadros que aparecieron y ahora brotaban de nuevo con una figura muy distinta. O también esta pandemia que hubo en esta época, el verano anterior, verano del 25, de mucho COVID-19, pero muy suave. No hay que meterse en la cama ni temer al contagio y la gente seguía. Bueno, pues eso era
un cuadro mixto entre medicina, infección, de infecciosos y psicosomática. Aparecía una cierta dificultad para entender aquello y atender este tipo de evolución un tanto complejo y variado del proceso virásico. Yo consulté en aquella época muchísima bibliografía de todo tipo. Desarrollo histórico de la tarea divulgadora será el paso siguiente. Algo hemos hablado ya de esos principios y ambiente. Y para entender aún mejor la función divulgadora de la academia, hablaremos un momento de su desarrollo histórico. Por ejemplo, los orígenes en los siglos XVII al XIX. Las primeras academias de medicina españolas surgieron al amparo de la Ilustración, con el propósito de organizar el saber médico y ponerlo al servicio del Estado y de la sociedad, siguiendo el ideal ilustrado de publicidad del conocimiento desarrollado por Kant, postulando que el saber debe salir del ámbito privado y hacerse público para beneficio de la sociedad. Algunos autores parangonan estos primeros tiempos académicos con la estructura comunicativa del actual modelo divulgativo de Internet. Lo mismo que pasaba entonces está pasando ahora con Internet y será objeto de un poquito de puntualización más adelante. Porque el modelo divulgativo de Internet comprende la producción experta, publicación abierta, discusión pública, circulación social del conocimiento. Pues así podríamos hablar también del uso público de la razón y del paso de un conocimiento de secreto corporativo a otro modelo de bien público, también traducible al esquema experto, publica, discusión pública y difusión social. Es con la diferencia de que entonces era algo de individuos, luego más adelante sale un poquito más extensamente, más claramente, y ahora es que mueves un dedo y suena en la China, en todas partes. Citaremos una muestra del origen de la institución que nos ocupa. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla nace en 1693, tal como ya citamos. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz cuenta con un cumplido historial que la sitúa, según refiere su página web, como una de las más antiguas de España, ya que su origen se eleva al 23 de abril de 1785 tras un largo y preciso relato histórico muy bien documentado en la historia que aparece en nuestra página web. La Real Academia de Medicina de Cataluña surge en 1770 desde la Academia Médico-Práctica de Barcelona con sede en Hospital de Santa Fe. Destaca entre los frutos de esa actividad académica la publicación del Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que nace en 1738 en Madrid, partiendo de la tertulia literaria médica matritense, según uno, y de la tertulia médico-química física que surge 4 años antes, según otros. Resulta destacable el texto Historia de la Real Academia Nacional de Medicina de Valentín Matilla Gómez. Ahí tenemos un gran relato histórico de todo esto. Como una academia apodada benjamina, podría considerarse la Academia de Medicina de Extremadura, que inicia su historia en 2018 como heredera de la extinta Academia Provincial de Ciencias Médicas de Badajoz, apoyadas en la Facultad de Medicina, en los colegios extremeños. Su amplia gama de intereses divulgativos y la extensa e intensidad de su tarea me son bien conocidas a través de la página web, de las visitas que allí he hecho y a través de la doctora profesora titular de rehabilitación
y académica de la misma, vicepresidenta de dicha academia, y que hoy nos honra con su presencia, doña María Victoria González López Arza, y agradecemos su presencia. Es autora del discurso académico de investidura en 2023, de su investidura en 2023, titulado Esbozando el cuerpo en la mística, el sensorio de Dios. Solo nombraremos a varias reales academias españolas, como son la de Zaragoza, Murcia, Oviedo, Valladolid, Salamanca y la de Andalucía Oriental, con sede en Granada. Y si nos asomamos al siglo XX, encontramos que es el siglo de la institucionalización de la divulgación. Con el desarrollo de los medios de comunicación, las academias consolidan su labor divulgadora mediante conferencias, boletines, revistas, anales, colaboraciones con la prensa, radiodifusión, incluso los medios audiovisuales tales como el cine y la tele, etc. No olvidemos que las academias se reservan más los ámbitos institucionales y selectos que los de alcance masivo, como suele afectar a las sociedades médicas, fundaciones sanitarias, organismos de salud pública, etc. Y eso me parece que es intrínseco a la naturaleza de las academias, esa discreción y menos lucha por el alcance, mayor alcance. Un gran aliado de la divulgación médica ha sido el mundo de las infecciones, epidemias y vacunas. Y recientemente las pandemias por el COVID han supuesto una vuelta al pasado infecto-contagioso en un ambiente defensivo e investigador de muchos más altos vuelos. Y el siglo XXI, pues aporta la digitalización y los nuevos retos que de ella se derivan o acompañan, incluyendo la inteligencia artificial, que inunda prácticamente todos los campos teórico-prácticos de nuestro ámbito personal, profesional y social. Y ahí se incluye los distintos mares, se convierten en un océano que comunica todo ello. La revolución digital ha transformado la manera de divulgar. Internet ha democratizado el acceso a la información, pero también ha multiplicado los riesgos de la desinformación teórica y práctica, y tenemos todos experiencias claras de lo que nos vamos encontrando conforme navegamos por esos mares de lo internautico. Estamos, pues, ante un marcado contraste funcional y operativo. Esto es una llamada a la responsabilidad y a la peculiaridad de nuestro papel como académicos. Estamos, pues, ante un marcado contraste funcional y operativo de las academias médicas, con una abismal diferencia evolutiva en todos los aspectos y mecanismos de comunicación científica. Y esta evolución ha transformado el concepto de velocidad productiva, pasando de una memoria que tardaba meses o años en circular a la difusión de una publicación que puede difundirse en minutos. Y eso pasando de un alcance numérico de pocas personas a cientos de miles de lectores. La Ilustración propugnaba un progreso mediante el intercambio público de ideas, y hoy tendremos más a la red digital que propicia a gran escala el ideal ilustrado del conocimiento y la divulgación científica tan acorde con el mundo de Internet. Ya lo comentaba, lo anunciaba antes, y esto lo completa un poquito más. Los estatutos de las academias suelen considerar 4 grandes funciones: estudio e investigación de las ciencias médicas, asesoramiento científico a administraciones públicas, promoción del progreso de la medicina y difusión o divulgación del conocimiento sanitario. Destacaremos los anales de las academias, las memorias anuales, los discursos académicos de recepción o inaugurales de cursos, las revistas o boletines, publicaciones, bibliotecas digitales, páginas web, etc. La Real Academia Nacional de Medicina conserva más de 100.000 volúmenes y numerosas publicaciones históricas, en buena parte digitalizadas. Como se ve, la actividad divulgativa de las academias de medicina en España continúa su papel increciendo
pero con un giro marcadamente creciente hacia el entorno digital. Terminamos con una conclusión. Permítanme concluir retomando las tres palabras que articulan esta ponencia. El concepto de divulgación nos recuerda que comunicar la ciencia con claridad es una forma de servir a la verdad. El valor de la divulgación nos muestra que compartir conocimiento es compartir salud, cultura y esperanza, y no es poco. Y el desarrollo histórico nos enseña que la Academia de Medicina ha sabido adaptarse a los tiempos sin renunciar a sus principios. Esto es una legitimidad y un valor. Hoy, más que nunca, las academias están llamadas a ser guardianes del rigor y mediadoras del saber. Y como bien dijo Gregorio Marañón, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Podríamos, parafraseando, decir que la academia que no divulga, ni academia es. Y deseo concluir esta tarea con una reflexión personal, muy personal, sobre el quehacer psicosomático de la medicina actual. Pienso que resulta una valoración general de nuestro tiempo afirmar que el problema sanitario más relevante de la actualidad es la salud mental. Los periódicos tienen pues una sesión, revistas, etc., una multitud de psicólogos, de un gran número de psiquiatras, una legión de médicos de familia, internistas, profesionales de muy numerosas especialidades afines han enfocado su disciplina con luces impregnadas en conocimientos psiconeurológicos. Y el paciente medio persiste en la prevalente realidad de su dolencia de componente y expresión psíquica. Todas las historias clínicas se percibe ese sabor. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo reflexionaba después de todo esto y creo que se puede profundizar mucho más por parte de las personas tan doctas y capaces que aquí se encuentran. Pensamos que se refuerzan mutuamente diversos factores patógenos para que suceda eso que he definido. Hay factores propiciadores de esa evolución, como son la despersonalización de la identidad y de relación del ser humano hoy en día, la prisa intrínseca en el vivir cotidiano, la reducida compasión existente en la sociedad, la discomunicación creciente, la soledad frecuente, pandémica, la supertecnificación del vivir, especialmente en la relación médico-paciente, la vida estresante que subyace a la frecuente patología ansioso-depresiva, la mayor longevidad con la consiguiente gerontopatología, etc. Todo ello, y esta es la última frase de mi disertación, todo ello y más da lugar a una patología psicosomática, a un paciente psicosomático que pide como remedio tiempo y cariño, además de ciencia y técnica. Y eso quizás nos cuesta, pero en esa batalla nos emplazaremos y seguiremos como nos inspira nuestra bendita vocación. Y termino con el anuncio de, ya está convocado, el premio In Memoriam Juan Ros Carballo en esta Real Academia de Cádiz, con el tema al mejor trabajo sobre medicina psicosomática y que está patrocinado por la Sociedad Española y Andaluza de Medicina Psicosomática. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a un diálogo con nuestro ponente, me gustaría recalcar el agradecimiento por hacernos ver una vez más que nuestra
posiblemente no solo nuestra misión como académicos, sino nuestra misión como médicos no es trabajar para nosotros. Nosotros no somos el centro es la sociedad. Y nuestra misión probablemente sea no ya solo informar, sino divulgar a la sociedad, conjuntamente con otra serie de instituciones, entre cuyas funciones figura esto, como puede ser la propia institución sanitaria pública, el Servicio Andaluz de Salud, en el caso andaluz, o como pueden ser los colegios médicos, o como pueden ser otras instituciones, pero ahí estamos incluidos. Y me ha gustado mucho cómo lo ha expresado, porque lo ha expresado con una bondad impresionante, pero lo que nos ha hecho ver es que esa no es solo nuestra misión, sino nuestra obligación, y lo tenemos que tener en cuenta. Discúlpenme que haya sido el primero en tomar la palabra, deben ser ustedes quienes le formulen comentarios a nuestro ponente. Y no hay gente tímida, estaba por ahí. Doctor Ortiz. Felicitarle una vez más, ¿no?, por su brillante presentación en esta academia. Yo se ha hecho alusión al doctor Google, ¿no?, que probablemente sea uno de los grandes peligros que están teniendo la sociedad y teniendo las propias entidades del conocimiento, ¿no?, como peligros de desinformación, ¿no? De tal manera que ¿cuál sería el proyecto exactamente en el que podríamos participar las academias y otros agentes del conocimiento? Es decir, que ya no solamente serían las academias, sino que para que tuvieran un peso específico mayor, para que pudieran luchar contra exactamente esta epidemia de desinformación que están generando las redes y que están haciendo un daño lamentable realmente, yo creo, a la sociedad. Es decir, en resumen, ¿cuál tendría que ser la posición, el posicionamiento de las academias y de los agentes del conocimiento para poder luchar en lo que se pueda, ¿no?, sobre este tema? Pues pienso, como me apuntaba el doctor Girón, que más que lo que hay por ahí es información equivocada, que no desinformación. Y lo que tenemos que hacer es desenmascarar esos errores, que probablemente, si hay una cierta humildad por parte del autor, lo reconocerá y dirá que muy bien, que muchas gracias, ¿no?, posiblemente, o que hay una compatibilidad, o lo que sea. Pues yo creo que hay que echar mano del corporativismo. O sea, ya lo hacen muchas personas, en los colegios de médicos, en las academias, en los distintos sectores de la acción divulgativa. Pero me parece que hace falta una presión corporativa. Pienso, por ejemplo, en un colegio de médicos, los distintos estamentos, llámense cursos, sesiones, seminarios, etc. Por ejemplo, la Asociación Monal de Jubilados en Sevilla haciendo una labor espléndida. Tiene un pionero muy bueno, Alberto Máximo Pérez Calero, y está moviendo mucho el colegio para la página web del portal que tiene la Academia del Colegio Médico de Sevilla es muy potente y tiene una variedad, ha dado un salto muy grande.
Cádiz creo que también lleva una velocidad bastante ascendente y creciente en esta exposición. Por ejemplo, la transmisión de las actividades, como esta que está ocurriendo ahora mismo, etc. Creo que va por ahí. Creo que la junta directiva, y me parece que cuando se animan mutuamente se logra mucho. La misma medios de difusión grupal, por ejemplo, mi promoción, pues aquí hay algunos compañeros de la misma, y ahí tenemos un chat, y ahí se dice bastante, hay quien habla mucho, quien habla poco, quien domina una cosa u otra. Creo que eso llega a mucha gente. Muchas gracias. Del Río. Muchas gracias por la disertación, por la enseñanza, que como buena presentación genera ideas. Entonces, yo sé de la creatividad del doctor Álvarez. ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante para estar más presentes en los medios de comunicación como academia, tanto la de Cádiz o cualquier otra? ¿Qué ideas se le ocurren? Creo que está respondido. Ignacio, yo he captado la esencia de tu libro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso tú ya sabes que hay proyectos en lo que a mí atañe, pero me parece que, hombre, de momento, fíjate, ayer un compañero de Sevilla, un colega de Sevilla, académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla, que dónde iba o que si nos veíamos hoy, yo no voy a Cádiz por este tema. Y, hombre, pues está bien, es que exponer en Sevilla, en la Academia de Sevilla. Y bueno, ya está preparada, se puede hacer. Pues mira, eso es un escalón más que podría abrir, levantar ese interés. Aquí está la doctora María Victoria, que es la vicepresidenta de la Academia de Extremadura. ¿A ti se te ocurre ya alguna idea? Yo lo estaba dejando para el final. Así es. ¿Qué tiene el micro después? ¿Paso? Sí. Primero tú. No, simplemente, aquí, en el caso de Cádiz, todos los que estamos aquí estamos colegiados, además de la casualidad de que ocupamos por una u otra razón puestos tanto en la academia como en el colegio. Desde el vocal de los seniors hasta el miembro del comité científico del colegio. A mí de entrada se me ocurre no repetir sesiones, porque las sesiones de la academia son de la academia, pero el colegio poner a disposición desde los podcasts, grabaciones, hacer sesiones de podcast, se me ocurre, sobre periódicamente el boletín de divulgación que llega a muchos sitios. Creo que el colegio tiene una capacidad de difusión que está a disposición de la academia, como de la Real Academia, como no podía ser de otra manera. Yo le contestaría. Bueno, iba por alusión, como suelen decir, que no me gusta a mí intervenir, por eso no digo, pero agradecerle a nuestro querido Manolo, estamos en familia, yo creo que su invitación y su mención de nuestra academia, que aunque joven ya heredera de los tiempos de los Reyes Católicos, los hospitales, reales hospitales del Monasterio de Guadalupe, fueron la base de unos destacados de colegas, ¿no? Que abordaban, bueno, con el apoyo ya y el patronazgo de los Reyes Católicos. Ahora no sé, tenemos otros patronazgos, pero el tiempo y el cariño me ha encantado.
que has dicho al final, ¿no? Que hay que dedicarle al paciente en la consulta. Yo creo que se le dedica también en estos ámbitos, le dedicamos tiempo y cariño en hacer diferentes actividades como estas en la nuestra. El lunes, por ejemplo, tenemos otra y abrimos el campo no solo al ámbito médico, sino al humanístico, y vamos a tener un profesor de la Universidad de Évora con una ponencia sobre Fernando Pessoa, por ejemplo, y de Saramago también. O sea que hemos tenido dentro del ámbito de la arquitectura, de la historia, también del arte, de la pintura, de la escultura, es decir, intentamos abrir a más ámbitos, atraer a la sociedad, no solo médica, que ya tenemos por ser academia en el colegio y desde la facultad. Y quizás el número al final de oyentes, participantes, no es muy superior al que tenemos hoy aquí. Entonces, ¿cómo hacer que ese tiempo y ese cariño que le dedicamos llegue? Pues yo creo que ya estamos haciéndolo en el ámbito divulgativo. A lo mejor conectarse en directo y entre nosotros, no el repetirla, sino hoy aprovechar esa tecnología y conectarnos a la vez. Es posible, vía técnica, ¿no? Compartirla, igual que hay clases. Yo he estado dando una clase en Badajoz a la vez que un compañero en la Complutense. Se puede jugar con eso y a lo mejor sumamos y ya tenemos 100, ¿no? 50 de aquí, 50 de allí, un poco porque desplazarnos es un poco más complicado, pero también, o sea, compartir ese tiempo y ese cariño que todo suma, aunque seamos poquitos, algo así, no sé, como idea, ¿no? Yo lanzo, estáis invitados, por supuesto, para que ese número aumente, si no ya hasta el lunes, cuando podáis, porque cada 15 días tenemos algo. Es un poco estar, ¿no?, intentando llamar la atención desde diferentes campos. Así que estáis invitados, con los brazos abiertos. Muchas gracias. Doctora Aljama, me parece que está... ¿Sí? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, felicitar a mi querido amigo y maestro, el doctor Álvarez, por su excelente disertación. Agradecer también a la Academia el carácter tan abierto, como decía la doctora, que tiene. Yo particularmente soy psicólogo, siento muy acogido aquí, como en mi casa, desde siempre. Y me preguntaba, aunque es verdad que hay que mejorar la percepción social de las academias, porque son un actor muy importante en el mundo académico, pero observo que las academias de medicina están a otro nivel. Por ejemplo, estaba pensando en la Academia de la Psicología, que es bastante reciente, la Academia de la Psicología Española es bastante reciente, y pensaba en mis alumnos que estoy casi seguro, no se lo he preguntado, pero estoy casi seguro de que no saben lo que es una academia, ni de medicina, ni de psicología, ni de nada. Es decir, nosotros en la universidad sí tenemos una relación muy fluida con los colegios profesionales, pero de las academias, nada. Entonces, me gustaría fijarme, yo sé que esto es mejorable, pero me gustaría preguntar a la mesa, no solo al doctor Álvarez, cómo se ha urdido y cómo funciona esta relación, que por ejemplo aquí en Cádiz se ve, que tiene que ser fluida por donde estamos, entre la universidad y las academias. Un poco para, bueno, tomar nota, ¿no?, en el caso nuestro, de la disciplina. Este tipo de relaciones, como siempre, depende mucho de la historia, ¿no? Las relaciones que existen entre los colegios profesionales y el resto de los profesionales que se dedican a un campo determinado, estén en la universidad, estén en cualquier otro sitio, es evidente porque forman parte de ellos, ¿no? En el caso concreto de Cádiz, la relación de la universidad con la academia procede del tronco común a partir del cual parten ambas, ¿no? Ese tronco común fue precisamente el Real Colegio de Cirugía
de la Armada en Cádiz, del cual parte inicialmente la Real Academia de Medicina y con posterioridad la Facultad de Medicina en Cádiz, que fue el germen final de la Universidad de Cádiz. Pero me imagino que en gran medida y en todos los lugares la historia cuenta mucho a la hora de establecer las relaciones que hay entre distintas instituciones y luego las personas que al mismo tiempo forman parte de una y de otra, ¿no? Porque sirven en definitiva de nexo común entre ambas, ¿no? Y mucho aceite en los engranajes. Sí. Quería comentar sobre cómo se divulgaría acerca de la información y cómo estamos inmersos en un mar de información que muchas veces no es de una excelente o buena calidad cuando se busca. Pero también es verdad que en Google, como se ha dicho, en Internet hay información de primera línea, hay buena información. Entonces a mí se me ocurre que quizás una manera original en la que las academias podían influir en manejar esa información de una forma provechosa sería promulgando cómo hay que buscar la información, porque la calidad de la información que uno obtiene depende de cómo se maneje el modo de pedir a la Internet, por decirlo, por generalizar, esa información que uno quiere obtener. Entonces yo creo que es muy interesante porque evidentemente en los próximos años todo el mundo va a utilizar la inteligencia artificial para informarse. Ya no utilizamos los buscadores convencionales, Google, etc. Ya vamos directamente al Gemini o al Copilot, es decir, vamos a la inteligencia artificial. Entonces sería muy interesante el ir educando a la población general cómo hay que buscar la información para que los datos que se obtengan sean verídicos y de alta calidad. Eso en un primer lugar. Y en segundo lugar, cuando uno obtiene la información, contrastarla con personas que tengan capacidad crítica para ver si realmente es verdadera o falsa, o para ver si realmente es útil o no útil. Y en esto yo creo que evidentemente no se puede hacer en el ámbito universitario y tampoco en los colegios profesionales porque tienen unos fines y unos métodos diferentes. Pero sí, yo creo que en las academias podíamos hacer o influir a la sociedad de cómo utilizar la información y después con quién contrastarla para ponerla en práctica. Porque evidentemente cuando uno le da un diagnóstico a un paciente, lo primero que hace es ir a Google y enterarse de qué me ha dicho el médico y evidentemente puede ir a un lugar erróneo a buscar la información y obtener una información que puede ser totalmente contradictoria a lo que pone el informe, y de ahí surge el conflicto. Luego yo creo que la labor educativa a la sociedad de cómo buscar la información y cómo realizar o cómo contrastar esa información obtenida y cómo orientarla sería también un campo importante a llevar a cabo. ¿Qué opina el doctor? A mí me pareció muy interesante toda la sugerencia y creo que hace falta personalizar, es decir, que la academia se entiende con personas concretas que más o menos conoce o llega a conocer o a distinguir y al revés. Y la academia es una persona, son personas, no es una entidad como la inteligencia artificial. Entonces yo creo que la personalización es algo muy interesante y que fomenta el interés por la materia, constata la fiabilidad del diálogo, etc. Yo creo que la personalización que en los colegios médicos, que en las academias, la academia tiene que buscar, parece que tiene que buscar cauces colectivos. Por ejemplo, informar adecuadamente. Una academia que envía los comunicados con tiempo,
con actualización de las direcciones, etcétera, pues consigue más. Alguien que sabe a quién está invitando, que se conoce, bueno, todo eso requiere indudablemente un conocimiento que conlleva una inversión, un gasto, porque tener listas, saber quién cambia, quién o quién asiste, o que pregunta cosas, todo ese foco tenía que tener tanto en el colegio de médicos como en la academia, como en cualquier otra institución. Entonces, tengo una experiencia de la sociedad andaluza o española de médico somática, y yo, que he sido presidente de la española y que he estado bastante tiempo de secretario y tal, aquello se ha hundido. Eso, la sociedad andaluza, pues en los 25 años que lleva, yo creo que ha hecho una labor bastante personalizada con gente no solamente de Sevilla, sino de Andalucía y de España. Yo creo que la atención, o sea, yo noto que donde he puesto yo un poquito de atención hay frutos. Donde se riega, crece. Donde no, pues entonces hace falta personas y hacen falta medios económicos para llevar, personales económicos para llevar esa tarea adelante, que enjuga y da más frutos. Que además es algo contagioso, porque uno a otro se llama, se dice. Por ahí creo que podríamos conseguir un poquito más. Me permiten que intervenga. A ver, el orientar hacia la búsqueda de información es un elemento clave de todos nosotros. Tiene un problema, y es que eso exige trabajo continuado por parte de los miembros de la academia, en este caso concreto, ¿no? Y no tengo muy claro de si llega a todo el mundo. A medida que íbamos hablando, he hecho un esquema de cara a difusión. Probablemente la difusión que pudiéramos hacer sería distinta a las personas jóvenes, que habitualmente tienden a leer textos de una longitud bastante escasa o escasa de las personas mayores. Un texto largo invita a la reflexión, un texto corto invita exclusivamente a la información de aquello que se proporciona. En cualquier caso, estos textos cortos, tipo TikTok, por ejemplo, no permiten siquiera la reflexión en torno a ella. La reflexión en torno al conocimiento científico obliga a la presencia entre todos. Antes comentaba nuestra compañera de Extremadura la posibilidad de hacer sesiones conjuntas a través de Internet. En las sesiones conjuntas a través de Internet la gente interviene poco. No somos muchos en esta reunión, pero han intervenido gran parte de ustedes. Esto favorece no solo la información, sino la reflexión. Y sin la reflexión, la información que proporcionemos puede ser cierta, no cierta. ¿Quién establece la certidumbre de ella? Cuando le llega a la población, y vuelvo al tema de la conferencia, la divulgación. Cuando le llega a la población, ¿cómo sabe la población que realmente eso es cierto? Es evidente que tenemos que actuar en esas redes sociales y que tendremos que involucrarnos en ellas y que tendremos que involucrarnos incluso en TikTok. Pero ¿quién dice que un influencer que comenta que hay que tomar tanto magnesio o tanta creatina a lo largo de un día tiene menos verdad que lo que nosotros decimos? Muy difícil la situación en la que se ha situado la sociedad en la era de Internet, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Tengo yo más valor que un influencer a la hora de decir cuáles son las bondades del magnesio?
¿Me va a leer más gente? ¿Me va a creer más gente? Lo veo complicado, don Pedro. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, ¿eh? Doctor Michel. Quisiera volver al origen de lo que hoy aquí nos reúne, felicitando en primer lugar a nuestro querido Manuel, compañero de acá. Vamos a ver. Volviendo al tema fundamental, no existe la posibilidad de divulgación si no se tiene influencia en la toma de decisiones. Voy a lo siguiente. Cuando hablamos de la historia de nuestra academia, las academias eran importantes, se ocupaban incluso de dar los títulos, se ocupaban de la sanidad, se ocupaban de una gran cantidad de cosas que afectaban a la salud pública. Hoy las academias han ido perdiendo todo eso. No voy a evaluar si eso es bueno o eso es malo. Alguien me dirá, bueno, es que la academia era un coto cerrado, así mismo, no voy a entrar en eso. Sino, si la academia no tiene presencia, si las academias no tienen presencia en la educación, en la formación de planes de estudio, lo mismo que las sociedades tienen también que imponerse y hablar para los planes de estudio, y de hecho lo hacen, por ejemplo, incluso en la convocatoria misma. Todo eso es importante. Sin eso no vamos a tener influencia en lo que es la divulgación del conocimiento, lo que es la formación de las personas, el buscar en Google. No tenemos autoridad para eso. Ese es uno de los grandes problemas que afectan a la academia. El otro problema que afecta a la academia, a mi juicio, es la moda de las academias. Y eso es grave. Me repito lo siguiente. Cuando en tiempos, después de la guerra civil, España se queda sin académicos. Entonces, el dictador, en aquella época, al quedarse sin académicos, uno porque lo han asesinado, uno u otro bando, otros porque han huido, crea lo que es el Instituto de España. No fue una mala idea crear el Instituto de España, donde albergan a los académicos que habían quedado. Se van repoblando las academias y, concretamente, las academias de medicina, voy a poner el ejemplo de la Academia de Medicina, quedan todas unidas e integradas en el Instituto de España. De tal manera que está la Academia Nacional, llamada Nacional, ya que ha salido la historia, es importante decirlo, llamada Nacional, porque en el año 1860 y tanto, creo recordar, o 80 y tanto, que me corrija el secretario si yo me equivoco, la Academia pasa a llamarse Nacional, esa academia de distrito, que es igual que el resto de las academias españolas. Igual que la de Cádiz, igual que la de Granada, igual que la de Sevilla. Entonces, ahí pasa Nacional, pero formamos una red de academias que en algún momento han funcionado bien. Ahora resulta que eso ha desaparecido, estamos en manos de la autonomía. No voy a criticar ni las autonomías ni el modelo, no. Nadie me intente llevar a esa vía. Pero sí ha tenido un daño que nos hemos dispersado. Nos hemos dispersado terriblemente. Apenas hay ya comunicaciones con la, aceptemos, Academia Nacional, que es una academia de distrito subida a una academia nacional, ¿eh? Hay que poner las cosas así, ¿eh? Y eso lo he expuesto yo en Madrid. Como comprenderán, a veces eso no ha hecho gracia, pero la historia es así y no se puede hacer de otra forma. Entonces, esa moda se ha
extendido, porque ahora todo el mundo quiere tener una academia. Por favor, que Badajoz no me entienda mal, ¿eh? Que no me entienda mal, no voy por ahí. Todo el mundo quiere tener una academia. No se lleva los vecinos, eso ya es una cosa ya totalmente, no se llevan en algunos sitios los ateneos, y entonces todo el mundo tiene que tener las academias más insólitas. De tal forma que, por ejemplo, el Instituto de la Academia de Andalucía ya es una cosa que es tremendamente. Entonces, vuelvo a la reflexión. ¿Cómo nos tenemos que buscar esas influencias? Pues hemos intentado muchas veces cosas. Entrar en los programas de doctorado, por ejemplo, y de hecho tuvimos una parte durante un tiempo un programa de doctorado, ahora los programas de doctorado ya van por otro lado, con lo cual estamos fuera, y de alguna forma tenemos que ir luchando para que se nos tenga en cuenta, porque sin influencia no hay divulgación. Ese es uno de los grandes problemas. Pasa, y pongo el ejemplo final ya, es decir, la medicina psicosomática no está presente hoy en los planes de estudio, ni siquiera con cursos, llamémosle de optativas o de... Entonces, eso sí es una pena. Si hoy le preguntamos a los estudiantes quién fue don Juan Oscar Valle, la inmensa mayoría no lo sabe absolutamente nada. ¿Quién era? Con su famosa frase que no hay enfermedad sino enfermedad. Entonces, hoy esto es un buen ejemplo. Por ejemplo, poner un premio que digan qué es eso de la medicina psicosomática. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que luchar las sociedades médicas, hay que luchar las academias para que de alguna forma estemos presentes. Sin eso, no vamos a tener divulgación. Gracias por las sugerencias y las distinciones realizadas, pero yo también añadiría que hay que actualizar, que hay que personalizar las fuentes. Por ejemplo, ahí va con la alusión que has hecho para evitar los despectivos, para lavar los posibles despectivos, y en lo de la Academia de Extremadura, yo ayer, para buscar algún dato, entré en esa página web. La actividad que ha desarrollado esa Benjamina de las academias españolas, que en los últimos 5 años es enorme, enorme. Perdón un momento, no, yo no estoy poniendo en absoluto despectivo. No va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. En absoluto, estoy salvando, que ya tú lo has salvado precisamente. Sí, os salvado. Por ejemplo, la solicitud de Academia Andaluza de Música Profesional. Sí. Sí, se ha solicitado. No se refería a academias de medicina, me parece, en absoluto. Sí. Bueno, me refiero que la actividad llama a la actividad, a la difusión, en un género muy distinto de cómo se hace hoy día en Internet, ¿no? Pero bueno, yo creo que la calidad de las personas, la calidad de sus funciones tiene mucho que ver con el impacto. Lo he estado explicando en cuanto al Colegio Médico de Sevilla y algunas de las facetas, y yo creo que eso es interesante, y si lo miramos podremos percibir si hay algo de eso o es una casualidad o una visión deformada por un defecto óptico, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al doctor Álvarez por la conferencia que ha dado tan explícita. A medida que han ido interviniendo los distintos doctores que nos acompañan, he llegado a la conclusión de que hay un factor, un denominador común en todas las intervenciones. Una de las cosas fundamentales que nos falta para la divulgación, para la formación, etcétera, es el factor tiempo. El factor tiempo. Medicina está ahora mismo realmente
muy carente del factor tiempo. Usted, o tú has hecho una divulgación sobre el contacto de la medicina psicosomática, de los aspectos psicoterapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora mismo se está procediendo a la despersonalización en el trato en la medicina y hacia la tecnificación. Incluso los contactos que tenemos aquí en la academia, afortunadamente, nos permiten la divulgación, el contacto humano, son los comentarios de cada uno, el ver la diferencia que podemos decir con respecto a lo que se expone, etcétera, etcétera. Eso es un enriquecimiento, un enriquecimiento fuera, digamos, de lo que, como ha dicho muy bien el doctor Girón, si lo vemos a través de internet, pues las intervenciones son mínimas. Nos limitamos únicamente a escuchar. Incluso podemos decir, y ya con esto termino y afecta también a lo que es mi profesión, que tanto en la medicina como en la medicina psicosomática, etcétera, etcétera, está el factor tiempo. La mayoría de los médicos, no sé si afortunado o desafortunadamente, la medicina aquí en España se ha convertido en pública en un porcentaje altísimo. Y los médicos de atención primaria y demás que me vienen a consulta me dicen que tienen 7 minutos para atender al paciente. Cito aquí al doctor Marañón, en el que decía que el 50% del tratamiento es el sillón. Es el sillón para poder hablar y establecer la suficiente transferencia, contratransferencia, empatía, etcétera, etcétera, en todos estos supuestos. Muchísimas gracias por tu divulgación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión.